Vale, pues el día de hoy vamos a ver curva dosis-respuesta cuantal y gradual, cuantificación y variabilidad y algunos conceptos que ya habíamos visto antes, pero que pienso que es pertinente repasar o por lo menos volver a ver, ¿no? Para que este tema tenga como sentido. Entonces, bueno, el tema 6.5, que en especial vamos a ver la cuantificación de la respuesta farmacológica para la curva dosis-respuesta gradual, solo algunas cosas, ya sé que ya lo saben. Y la 6.5.3, curva dosis-respuesta cuantal. Y aquí vamos a ver la variabilidad de la respuesta farmacodinámica en muestras poblacionales. Frecuencia acumulada, dosis efectiva 50, esta es importante. Fármacos de dosis tóxica y letal en estudios preclínicos, índice terapéutico o margen de seguridad. Esto es dosis tóxica, dosis letal, dosis efectiva y ventana terapéutica. Muy preguntado, por cierto. Y en la cuantificación de agonismo, de antagonismo, sinergismo, en especial sinergismo, y relación entre la dosis, la concentración plasmática y el efecto a través del tiempo, y finalmente la variabilidad de la respuesta farmacológica, es decir, los conceptos de variabilidad biológica, los factores que modulan el efecto de los fármacos, los fisiológicos, etcétera, y las respuestas cuantitativamente diferentes, ya sean los tipos de susceptibilidad a los fármacos, la desensibilización, que ya lo habíamos mencionado en receptores, la sensibilización y las patologías de los receptores. Bueno, entonces, solo para recordarles, aquí hay un sitio activo, en el B hay un sitio alostérico, en el E, bueno, esto indica que es una enzima, el C dirá que es un sustrato y cómo funciona, ¿no? Aquí está la enzima, viene su sustrato, se pega en este sitio, que es el sitio activo u ortostérico, y tiene una función intrínseca. Pero también podría darse al revés, ¿no? Que hubiera un regulador y este regulador se pega en su sitio alostérico, es decir, en esto hay cambios conformacionales y después el sustrato eh, ya no se puede, digamos, ya no es compatible topológicamente con la enzima. Bueno, y aquí podemos ver otro. Antes del fármaco hay una sustancia endógena natural que se une a un receptor y tiene un efecto intrínseco. Puede haber fármacos agonistas como este naranjita, que se une aquí y tiene un efecto intrínseco en el receptor y hace una actividad celular no potenciada. Y un fármaco antagonista, que es este verde, se une al receptor y ya unido al receptor, eh, bloquea a la sustancia natural y entonces no desencadena. Esto no quiere decir que tenga un efecto intrínseco, sino que bloquea la posibilidad de tener un efecto intrínseco por la sustancia natural. Entonces vamos a ver dos conceptos que son muy importantes. Afinidad versus especificidad o especificidad. ¿A qué se refiere afinidad? Es la formación de enlaces entre el fármaco y el receptor. ¿Qué tan afines son? Y acuérdense que ya habíamos visto tipos de enlaces, de Van der Waals, de covalentes, etcétera. Y especificidad se refiere a la capacidad para distinguir una molécula de otra. Recuerden que habíamos visto un pequeño diagrama donde algunos receptores y los ligandos eran más específicos que otros. Vale. Entonces, miren, pues justamente aquí está. Y esto me parece que está en el Guzman o en el Golan, que quiere decir ligando más receptor, y la afinidad que hay, pues hará una unión entre fármaco y receptor. Y aquí lo vemos, ¿no? Con alta afinidad significa que son muy compatibles, con afinidad media significa que sí son compatibles, pero también habrá otras que son compatibles para el mismo receptor, y con baja afinidad significa que las moléculas y el receptor pues no hacen como match, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos las primeras dos gráficas.
Perdón, escucho como una cosita por allí. No es nadie que quiere entrar, ¿verdad? No, Bueno, no lo vio. ok. Entonces aquí tenemos las primeras dos gráficas. Es muy importante, tanto para graduales como para cuantales, que ustedes vean qué se está confrontando contra qué. Esto es muy importante porque en la pura gráfica no lo van a poder saber. Si ustedes quieren saber si es sigmoidea o no, eso no les va a decir nada de lo gradual o lo cuantal. Por ejemplo, aquí les pone R0 es la concentración total de receptores ocupados y desocupados, aquí está, y LR, que ya habíamos visto que es ligando receptor, es la ocupación fraccional de los receptores o la fracción total de receptores que están ocupados. Entonces, si vemos la concentración de receptores ocupados o desocupados y los receptores, ligando receptor que están ocupados, vemos en, eh, en el eje que sería X, podemos ver cómo hay fármacos que ocupan más los receptores, es decir, que tienen más eficacia que el fármaco B para este caso. Y si lo volvemos logarítmico, así en esta sigmoidea, pues veremos también el, el fármaco A como más potente por un lado y por otro más eficaz. Bueno, entonces, ¿cuál es la curva dosis-respuesta cuantal y gradual? Puede ser un poco confuso, a veces cuando leen la pregunta se puede confundir porque a veces las dos dicen la palabra población y eso nos puede confundir. Bueno, recuerden que cuantal se refiere a cuántas personas tienen el efecto y gradual se refiere a los grados de efecto que ese fármaco tiene en un tejido. Entonces, no propiamente se trata de individuo contra población. Más propiamente, o sea, lo más correcto sería entenderlo como los grados en el que el fármaco tiene el efecto y en cuantal en grupos poblacionales, ¿no? En cuántos. Bueno, entonces, aquí dice curva dosis respuesta gradual. Las concentraciones empleadas deben de estar igualmente especificadas en una escala logarítmica. Y lo importante aquí es que la respuesta gradual es una respuesta que se genera tras la exposición de un fármaco, se llama gradual, porque puede adaptar diferentes valores en la cuantificación. La medición de una respuesta gradual corresponde a una variable. Entonces aquí vemos la respuesta, el porcentaje de respuesta que esperamos y la dosis. Entonces, la curva dosis-respuesta gradual relaciona la dosis de un fármaco con el efecto producido a nivel celular o a nivel de tejidos u órganos. Miren, es mucho más pequeño. Si le damos un medicamento a, no voy a decir a una persona, sino le vamos a dar el medicamento a un tejido y esperamos que este tejido se contraiga, por ejemplo, y logra contraerse, pues entonces tendremos aquí un 100% de respuesta, ¿cierto? Entonces, vamos a verlo de esa forma. ¿Cuántos grados si se contrae hasta aquí? Pues tendremos el 50% de la efectividad para ese fármaco en esa concentración, dependiendo. Y aquí lo vamos a ver igual. La dosis efectiva, la efectividad máxima versus las concentraciones. Igual, si lo pasamos a logaritmo, pues podremos ver esta sigmoidea viendo el fármaco A como más potente y eficaz y el fármaco B como menos potente e igual de eficaz. Y la concentración efectiva 50, miren dónde está la del fármaco A y dónde está la concentración efectiva del fármaco B, ¿no? Esta pequeña distancia que hay aquí señala que tiene a menor concentración del fármaco A genera una respuesta, una E, ¿no? Una respuesta de eficacia. Y esto quiere decir, pues, que es más potente. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos con la curva dosis-respuesta gradual? Eso sería otro, ¿no? Estas curvas demuestran el efecto de un fármaco como una función de concentración, sí, pero aquí hay dos cosas muy importantes que vamos a ver para esta gráfica. Bueno, ahorita lo vemos. A, las gráficas lineales de curva dosis graduada respuesta para dos fármacos, que ahorita se los pongo,
Y B, las gráficas semilogarítmicas en las mismas curvas de dosis graduada respuesta, donde E es la respuesta cuantificable del fármaco, que ya lo habíamos visto acá, y C, 50 es la potencia del fármaco, de la concentración en la que el fármaco desata el 50% de su efecto máximo. Miren aquí, ¿no? Su efecto. El 50% de su efecto máximo. Ambos fármacos exhiben la misma eficacia, hasta aquí. Note que la potencia, aquí me equivoqué, y la eficacia no tienen una relación intrínseca. Un fármaco puede ser en extrema potente, pero tener poca eficacia y viceversa. Es la concentración del fármaco E, es el efecto Emax, es la eficacia, y CE50 es la potencia. ¿Vale? Es solo la explicación de estos cuadros. Es que este cuadro estaba abajo. Ven que siempre en estos gráficos hay un cuadrito abajo que explica estos cuadros, ¿no? Es esto. Solamente que le quité algunas palabras y lo separé un poco. Entonces vamos a ver tres conceptos. Zona umbral, zona pendiente y zona de asíntota máxima. La zona umbral se refiere a los receptores que aún no se han saturado, o sea que se pueden saturar. La zona pendiente se requieren menos dosis para llegar al mismo efecto, y la zona de asíntota máxima, por más que se aumenten las concentraciones del fármaco, no hay efectos. Es decir, es la parte en la sigmoidea, si lo pueden ver con esta cosita roja, sería la asíntota máxima donde llega, y por más que le des medicamento, pues ya no va a haber más efecto. Hasta allí llegó, ¿no? Aquí lo tenemos. Bueno, esta sería la asíntota máxima, pero aquí vamos a hablar de curva cuantal. Es una curva que muestra el número de individuos. ¿Sí? Perdón, ¿puede regresarle tantitito? Sí. ¿Más atrás o aquí? No, ahí. Ok. Ok, ya, gracias. Sí. De todas formas, les voy a pasar esta presentación, pero si están tomando nota, pues qué bueno. Bien, y la curva cuantal, que muestra el número de individuos que muestran el número de individuos que alcanza determinados efectos de una droga, ¿no? Estamos hablando de cuántos, qué porcentaje de la población. Si tú tienes 10 personas y a las 10 personas les das un medicamento y una persona tiene ese efecto, pues es un porcentaje de esos 10, ¿no? El 10%. Ahí estamos hablando de población contra la dosis, ¿no? Del fármaco que se dé. Entonces aquí vemos individuos, efectos y dosis. Esto es muy importante. La curva cuantal va a tener en la dosis con la cual el 50% puede manifestar un efecto específico en una población, y permite saber la dosis mínima para producir un efecto determinado. Aquí está la dosis efectiva 50. El 50 de la población tiene, no sé, bueno, presenta el efecto que nosotros estamos estudiando para con este fármaco. Y estos son como los tres conceptos o valores que se toman en cuenta para este tipo de curvas, que es DE50, es la dosis en la cual el 50% de los individuos alcanza el efecto esperado, dosis efectiva 50. DT50 es la dosis en la que el 50% de los individuos alcanzan los efectos indeseados. Y DL50 es la dosis en la cual un 50% de los individuos alcanza el efecto letal. Vale. Entonces, vamos a verlo así. Este de aquí, ya sé por qué me confundí, porque es indeseado, porque es tóxico. Entonces, vamos a ver estas tres curvas, ¿no? El efecto terapéutico, que miren, es esta curva azul, se encuentra entre, o digamos, antes de llegar a un efecto tóxico. Con mayor dosis se puede llegar a un efecto tóxico. Con mayor dosis aún se puede llegar a un efecto letal. Y aquí está dosis efectiva
dosis tóxica y dosis letal. Quiere decir que con esta dosis el 50% de los individuos se mueren aquí. Con esta dosis, el 50% de los individuos empiezan a presentar efectos tóxicos. Y con esta dosis, el 50% de los efectivos tienen una eficacia, ¿no? Una eficacia 50. Vale, entonces, ¿a qué nos referimos con índice terapéutico? Determina el índice terapéutico la seguridad de los fármacos. Se obtiene al determinar y comparar las dosis que inducen un efecto farmacológico útil con las dosis que producen efectos indeseables. Por ejemplo, la dosis letal 50 entre la dosis efectiva 50 nos va a decir cuál es el margen de seguridad. Entre lo que es efectivo y lo que es letal, hay una distancia. Toda esa distancia es el margen donde aún es seguro el fármaco. Más allá de eso, es peligroso. O bueno, es letal, pues. No es peligroso, es letal. Entonces aquí lo vamos a ver, ¿no? Miren, el índice terapéutico es la dosis letal 50 entre la dosis efectiva 50. Si la dosis letal 50 es 400 y la dosis efectiva 50 es 100, aquí lo vemos, lo estoy señalando, todo este margen, digamos, es el margen en el que si uno va aumentando la dosis, puede llegar a la letalidad. Si dividimos 400 entre 100, nos va a dar 4. 4 es el índice terapéutico de este fármaco. Entre que puede ocasionar hipnosis, sueño, y te puede matar, su margen de seguridad es 4. ¿Sí? Miren, sería muy fácil equivocarse. Bueno, no sé, pues, pero con 100 de dosis, no sé aquí qué unidades les pone, pero con 100 de dosis, microgramos sobre, no vi. Con 100 de dosis hay una dosis efectiva Microgramos, para microgramos sobre kilogramo. sobre kilogramo, y estas curvas se obtienen con animales de laboratorio, no con pacientes. Ajá. El porcentaje de personas que responden al 50% es efectivo aquí, pero si subiéramos 4 veces más esto, 4 veces más, mataríamos al 50%, ¿no? Entonces, esto les da una idea. Si estos dos curvas sigmoideas están más juntas una de otra, es decir, que en vez de 100, en vez de 400 dijera 200, o sea que aquí estuviera esta, querría decir que 200 entre 100 nos daría 2 y ahí tendríamos un margen de seguridad de 2. Es un índice terapéutico más estrecho y se trataría de un fármaco que requiere mayor vigilancia. Hay unos que son más seguros y unos que son menos seguros. Bien, entonces, las curvas de distribución de frecuencia se realizó en un experimento a 100 sujetos y se determinó la concentración efectiva en plasma que produjo una respuesta cuantal para cada individuo. En este que es morado, se los puse en morado, se trazó el número de sujetos que requirieron cada dosis, dando una distribución de frecuencia normal. Aquí está, esto es el morado, ¿eh? Miren, si nosotros queremos, digamos, un efecto que es cortar una rinorrea, ¿no? Con poca dosis, casi nadie perdió la rinorrea con un antihistamínico, digamos. A esta dosis, digamos, 5 personas perdieron la rinorrea. A esta, que sería 10, más o menos 10 personas perdieron la rinorrea. Miren cuántas personas con esta dosis tuvieron efectos. Muy poquitas con muy poco. Y hay muchas, bueno, hay otras, pocas, que a mayor dosis ya empezaron otra vez a perder efecto. Lo que quiere decir que más o menos esta es la concentración donde a un porcentaje de personas responden. Así sabemos calcular, según las variables, que esto va a ser efectivo, o va a ser, sí, efectivo,
para la mayoría de personas a las que en un estudio se les dio esta droga. Vale. Y esta fue la distribución de frecuencia, ¿no? Y aquí dice una frecuencia normal. Ahora, la distribución de frecuencia normal, cuando se suma, produce la distribución de frecuencia acumulada. Una curva sigmoidal, que lo veíamos aquí, es esto, son las sumas, es una frecuencia acumulada. Acumulada, una curva sigmoidal, que es una curva de efecto de concentración cuantal. Y aquí podemos ir viendo el porcentaje de personas que respondieron. Miren, aquí 100% respondieron muy poquitas. Y aquí también a muy poca dosis respondieron muy poquitas. Sin embargo, los bloques, estos naranjas, cuadros más grandes, son estos dos. Quiere decir que más o menos el porcentaje de personas que respondieron coincide con una concentración aquí media, ¿no? Digamos, de 10. ¿Ya lo ven? Es más o menos la misma, como si estos cuadritos los hicieran volar y los pusieran aquí. Nada más que aquí se les ve acumulativa. Y aquí está muy proyectada para la concentración. Ok. Entonces, la acumulativa es cuantal y la otra es gradual, ¿no? Por eso es que coinciden. Bueno, o sea, Sí. al menos en este ejemplo coinciden bien. Bueno, ambos, a menos que la doctora diga algo diferente, pero ambos sirven para saber porcentajes de personas que responden, lo que quiere decir que son cuantales. Es el cuantal es los que sí responden o los que no responden. A veces nos ponían un ejemplo de mujeres embarazadas y mujeres que no están embarazadas, ¿sí? No hay 1.5 mujeres embarazadas o media mujer embarazada. Es una respuesta que tienen o no tienen, responden o no responden. Y la gradual, esta te permite medir, por ejemplo, la cantidad de vasodilatación de algo, la concentración de respuesta de algo. Digamos que una es graduada, por eso es graduada, porque tenemos ¿cómo se llaman? Unidades, ¿no? En unidades, pueden ser gramos de fuerza, disminución de la presión arterial, aumento, frecuencia cardíaca y todo. Y en el caso de la cuantal sería personas a las que sí respondieron al fármaco y personas a las que no respondieron al fármaco. Por ejemplo, aquí en el caso de un antihistamínico, muy pocas personas respondieron con muy baja dosis, pero muy pocas. Y en la población que tenemos, que son 100, dice Rodrigo, también muchas respondieron con una baja y muchas muy poquitas respondieron con una concentración muy alta. Pero aquí la acumulativa, si tú la distribución normal la ves en acumulativa, son los cuadros que van hacia arriba, ¿sí? O sea, es decir, ¿qué tantas personas me están respondiendo a este fármaco con esa frecuencia? Son frecuencias nada más de 105, de 120, de esas 100, otras 20, de esas y así, conforme aumenta la dosis. Sí. Y Sí, muchas gracias. recuerden que la cuantal, como bien se los dijo la doctora, es de todo o nada, o mediciones así, si está embarazada o no está embarazada, si quita o no quita la tos, si disminuye o no la temperatura. Ese es cuantal. Y gradual sería cuánto disminuye o en qué grado disminuye la temperatura, si esto alivia la tos mucho o más o menos, ¿me explico? Es como qué grado de efectividad tiene. Y cuantal, todo o nada. Vale. Entonces, pasando a lo que sigue, la clasificación de fármacos. Hay unos que son agonistas y hay otros que son antagonistas. Los agonistas se subdividen en totales y parciales. A los totales también les llaman completos y parciales, ¿no? Y los antagonistas son
competitivos y no competitivos. Y también hay unos que se llaman inversos. Bien, este verde de aquí sería un agonista. Este es el nivel de respuesta. Si un fármaco que sí causa, tiene un efecto intrínseco y sí causa un aumento de la respuesta, digamos, estaríamos llamando un agonista completo. Un ligando se une a un receptor y es completo. Este de aquí, azul, sería parcial. De la respuesta, digamos, el nivel de respuesta total da una parcialidad de esa respuesta. Y esto sería un agonista parcial. Aquí en negro estamos viendo un agonista competitivo sin presencia del agonista. Es decir, que se une al receptor, pero no tiene efecto intrínseco. Y como no tiene efecto intrínseco, se mantiene, ¿no? Aquí. O sea, porque ocupa el otro, ¿no? Y tendríamos este agonista inverso, que es más raro. Me parece que en el temario hay un fármaco que es agonista inverso, creo. Loratadina. La loratadina y ya, ¿verdad? Que sería que dispara un efecto completamente contrario, digamos, al efecto que el agonista endógeno haría. Miren, como esta y esta son, digamos, como paralelas, porque esto sería el agonismo y este sería el antagonismo inverso. Bien, ahora vamos a ver uno por uno. La cuantificación del agonismo se puede hacer de dos formas. Por su potencia, miren, el fármaco X y el fármaco, no sé qué letra les pone aquí, el fármaco Y, tomando en cuenta que el fármaco X tiene una eficacia 50 con menos concentración, lo que quiere decir que son igual de buenos ambos fármacos, pero este de aquí, con menos concentración, tiene una eficacia 50, ¿no? Lo que quiere decir que es más potente. Así sabemos que este es un agonismo más potente que este otro agonismo. Y también lo podemos estudiar por su eficacia, ya no por su potencia. Entonces, aquí vemos el fármaco X, miren hasta dónde llega. Tiene un efecto, un porcentaje de efecto del 100% casi, y el fármaco Y, que tiene un porcentaje de efecto del 50%. Así que diríamos que esta eficacia es mayor a esta. Este podría ser un agonista total o completo y este uno parcial. ¿Ya vimos? Potencia y eficacia. Está simple. Aquí vamos a ver, por ejemplo, estos dos fármacos son agonistas totales, mientras que el etil y el octidil son agonistas parciales, aunque el etidil tiene una eficacia máxima mayor al octil. ¿Ya vimos? Por ejemplo, vamos a tomar este otro ejemplo. El porcentaje de anestesia, que es el efecto, contra la dosis. La buprenorfina, no sé, qué serán como, bueno, no le calculo, pero Punto 3. como .3, ¿verdad? Punto 3. 2, 3. Como a .3 tiene una dosis efectiva, mientras que la morfina necesita mayor concentración para tener una dosis efectiva. 50, pues. Entonces, la buprenorfina sería más potente, ya que induce una respuesta efectiva con menos concentración, pero miren lo que pasa aquí. La morfina tiene un mayor porcentaje de anestesia, lo que quiere decir que su efectividad es mayor, y la buprenorfina un 50, lo que quiere decir que este sería un agonista completo o total, mientras la buprenorfina sería parcial con respecto a la morfina. Bien, este tipo de curvas les pueden hacer en el examen, las pueden ver ustedes en una investigación, y es importante que las analicen detenidamente y vean cuál es más potente, cuál es más eficaz, dónde está la dosis efectiva 50 y por qué a tal o cual
paciente con tal o cual condición, es mejor que sea más potente o es mejor que sea más eficaz o es mejor que, dependiendo, ¿no? Bien, entonces ahora hablemos de los antagonistas. Los antagonistas se pueden dividir así, por lo menos así los divide creo que este es del Golan. Luego les tomo screenshots a los libros, pero ya no me acuerdo. Ya les voy a poner ahí aquí abajito un letrerito que diga Golan, Goodman o Carranza. Entonces los antagonistas pueden ser antagonistas de los receptores, que es lo más común, ya sea en su sitio de unión, o sea, ortostérico, o en la unión alostérica, no en la parte central, sino en una adjunta alostérica. En cualquiera de los dos pueden ser o reversibles o irreversibles. Si es reversible, será un antagonista competitivo. Si es irreversible, se va a pegar ahí y ya no se va a quitar. Estamos hablando de un antagonista no competitivo del sitio activo, ¿no? Se queda allí y como lo vimos en la primera enzima, por ejemplo, hace cambios conformacionales para el sitio ortostérico, ya no se pega el ligando endógeno y ya no funciona, por lo menos en lo que vive bueno, en lo que existe esa enzima. Y el sitio de unión alostérico será igual reversible o irreversible y les llamaremos antagonistas alostéricos no competitivos. O sea que compite el agonista y el antagonista por el sitio de unión. ¿Sí? El agonista siempre va a ser en el sitio de unión. Y aquí lo vemos. Si el antagonista ocupa ese mismo, será competitivo. Está fácil. Entonces, los antagonistas de los no receptores, veremos antagonistas químicos y antagonistas fisiológicos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, miren, aquí es lo que veíamos, ¿no? Este sería el sitio de unión. Este podría ser el de GABA. Y el sitio de unión antagonista alostérico. Este es el agonista, se une aquí en su sitio ortostérico, entran, no sé, cloro. Y si estamos hablando de un antagonista competitivo, digamos, le gana el espacio al agonista y sería una unión antagonista competitivo. Si no, si lo que hace el antagonista es pegarse en el sitio alostérico y el agonista ya no puede pegarse, estaremos hablando de un antagonista no competitivo. No tiene mayor dificultad. Entonces, como veíamos, una enzima, un receptor, un receptor, donde compite el agonista y el antagonista, le llamaremos competitivo. Y aquí vemos las curvas. El agonista solo se pone aquí y dispara el efecto intrínseco. Pero si hay un agonista más un antagonista, es probable que sí haya un grado de respuesta, pero será retardado, puesto que muchos de los receptores serán utilizados por antagonistas. Ya lo vemos, aquí está en esta negra, dice el agonista más el antagonista. Si solo está el antagonista solo, no vamos a tener ninguna respuesta, porque no hay agonismo, no hay forma de que el receptor tenga efecto intrínseco y se va a quedar en cero. Bien. Entonces, aquí como lo vemos, el antagonismo competitivo, que sería el mismo, nada más que son de diferente libro, desplaza no sé, la curva de la curva control, inhibiéndola hacia la derecha en relación a La dosis. a la dosis, sí. Desplaza la potencia del fármaco. El control es el control sería naturalmente, ¿no? Solo. Con el endógeno, Ajá. sí. Ajá. Entonces, si se presenta el antagonista, se desplaza a la derecha. Bien. Y esto sería como otro ejemplo del antagonismo competitivo, ¿no? Para hacerlo gráfico. Si hay 3 receptores y 3 agonistas, pues se unen.
Si hay 3 receptores, 3 agonistas, pero ponemos un antagonista, se ocupan 2 y queda 1. Si hay más agonistas, 3 receptores, aunque haya 2 antagonistas, pues se van a ocupar más receptores agonistas. Y por lo tanto, pues el efecto se va a ver ahí en las curvas. Bien, entonces también tenemos antagonistas no competitivos, que habíamos dicho que son los que se unen al sitio alostérico. Aquí lo vemos. Y antagonismo no competitivo, ¿no? Que es igual. Entonces, para el agonista solo tendrá este nivel de respuesta. Si ponemos un agonista con un antagonista, como es no competitivo, se une y aunque se pegue el agonista, no va a tener la misma efectividad. Y como no tiene la misma efectividad, no vamos a ver el mismo grado de respuesta. Si se une el antagonista solo, pero no hay un agonismo endógeno, vamos a tener 0, sin respuesta. Por ejemplo, si ustedes ahorita no tienen rinorrea, no tienen alergia de nada y se toman un antihistamínico, pues se están tomando algo que pueda inhibir el efecto, pero no tienen agonismo interno, entonces van a mantenerse en 0, ¿no? No se va a notar. El antagonismo no competitivo, por tanto, va a desplazar la efectividad o el grado de respuesta hacia tendiendo a 0. Aquí lo vemos. La verde sería como el control y lo va desplazando. Este sería pseudo irreversible, es decir, que ocupa el sitio de unión, pero se puede revertir. Y aquí sería en el sitio alostérico. Y es como de antagonista o de, no sé si viene de inhibidor, pero es antagonista. Entonces se une y disminuye el efecto que el agonista tiene sobre este receptor. Y como disminuye el efecto, aquí lo vamos a ver que va disminuyendo, va bajando. ¿Sí? Baja el porcentaje de efecto. Vale, esta es la misma que habíamos visto al principio. Miren, está el agonista. Este sería el agonista en presencia del antagonista. Se va hacia la derecha. Aquí vemos el agonista inverso y el agonista inverso en presencia del antagonista, que es igual, se va a desplazar a la derecha. Y de este lado vemos el antagonista en presencia del agonista, el antagonista solo, que habíamos dicho que era una línea recta, y el antagonista en presencia del agonista inverso. Lo importante es que ustedes vean que el agonista, este rojo, cuando hay presencia de antagonista, va a modificar su potencia. ¿Sí? Vale. Y el alostérico sería una potenciación, P de potenciación. Se une aquí el fármaco y se une aquí el agonista. Como va a potenciar, va a aumentar o más bien a aumentar la sensibilidad del receptor, dependiendo cómo actúe, pero va a ser más potente. Es decir, que puede ser que lo haga más sensible, digamos. Se une aquí, lo hace más sensible y cuando viene el ligando endógeno, se une aquí, o el agonista, se une aquí, ya sea otro fármaco, y dispara la reacción, va a ser con menos concentración, va a disparar una reacción. Y podemos ver que esta es la control, y se mueve a la izquierda la gráfica. Lo hace más potente. Con menos dosis hace un efecto más pronto, más potente. Entonces aquí está, miren. Antes de tomar el medicamento, la sustancia química viene, se une al receptor, que según es este, y tiene una actividad celular normal. Un fármaco agonista, viene una sustancia química aquí, en vez de esta se une el fármaco y dispara un incremento de la actividad celular o cualquier efecto. Y un fármaco antagonista
se une al receptor y antagoniza competitivamente con la sustancia química endógena y ya no dispara la reacción. Entonces ya hay una inhibición de la actividad celular, según cada fármaco, según cada efecto. Pero este es como el mecanismo general. Entonces, sinergismo, sinergismo es como, me parece que es como una palabra, un concepto de física, que quiere decir que es como, ya hay una Aumento. energía, aumento, sí, ya hay una energía hacia allá y se incrementa, pues. Entonces, vamos a ver tres tipos de sinergismo. Puede ser de sumación, de potencialización y de facilitación, ¿no? Y las ventajas que nos trae tener este tipo de sinergismos es que con menos dosis vamos a tener un efecto, puede tener disminución de efectos colaterales porque tiene que ver con la dosificación. No sé qué sería TL corto, ya no recuerdo. Y podría ofrecer también un efecto farmacológico más prolongado, dado que sensibiliza a los receptores. Vale, entonces el sinergismo, el mecanismo de acción, el de sumación, son ambos fármacos deben de ser agonista y unirse al mismo receptor, de forma que el efecto va a ser sumado, uno más el otro. De potencialización, hay reacciones en diferentes receptores, pero con el mismo efecto. Y entonces, como tienen el mismo efecto en diferentes receptores, la curva se ve más desplazada a la izquierda, es más potente. Y facilitación es que haya un cambio físico en el receptor para que acepte mejor, para que sea mejor receptor de una molécula, ya sea endógena o de otro fármaco. Entonces, aquí, por ejemplo, facilitación de la respuesta farmacológica por el uso concomitante de dos o más fármacos. De adición, sería este más este nos da los efectos, ¿no? Dos efectos individuales. De potenciación sería que este más este nos da varios efectos. Vale. Entonces, por ejemplo, aquí pone el sulfametoxazol con el trimethoprim, que ya estamos muy cerca de verlo. Generalmente están juntos en un solo fármaco y uno inhibe a la dihidropterato sintetasa y no deja que se pase a folatos, y otro, el trimethoprim, que inhibe a la dihidrofolato reductasa y no pasa a tetrahidrofolato, ¿no? Y por tanto no se puede sintetizar el ADN bacteriano. Estos serían como sinérgicos uno con otro para bloquear en diferentes puntos esta misma ruta de la bacteria. Entonces, hay un fármaco que se puede unir al sitio alostérico y un agonista que se une al sitio ortostérico, y la unión del fármaco al sitio alostérico puede modular la afinidad que hay para el agonista, puede modular la eficacia que hay entre el agonista y su respuesta celular interna, y puede tener también un agonismo que venga desde aquí, desde el sitio alostérico, para una respuesta. O sea, miren, son tres posibles caminos que puede tener un fármaco alostérico que se puede dar como sinergia para este mismo. Se pueden dar juntos. Entonces, la respuesta, como ya habíamos visto, es de modulación positiva de la afinidad, lo vuelve más afín, y al volverlo más afín, es más sensible, digamos, y es más potente. Está como más ávido de ese receptor, digo, de ese ligando, el receptor, y entonces en cuanto lo encuentra, dispara la respuesta porque es muy afín. Y también lo puede haber una modulación positiva de eficacia, que quiere decir que como uno se une, digamos, al sitio alostérico, cuando el agonista endógeno o el fármaco otro se une al sitio ortostérico, dispara la eficacia. Si quitaba el dolor de cabeza en determinado tiempo, ahora lo quita en menos y mejor. Y aquí vemos que es
se recorre hacia la izquierda y hacia arriba. Es mucho más eficaz y mucho más potente. Es un ejemplo como cuando tienes cafeína con tu... En un AINE, ¿no? Sí, sí, la cafeína potencia en forma importante los efectos, los efectos del aire, ¿no? Y el otro es que me acordé, el otro día te comentaba de la amoxi con el clavulánico. Ah, O sea, sí. la amoxicilina sola sí tiene un efecto importante, el clavulánico muy poquito, pero se pueden potenciar, se pueden sinergizar y, y obtienen muchos mejores resultados, ¿no? Más rápido, más eficiente, menos dosis, lo que tú decías. Ujú. Sí, así es. Y bueno, ya una tabla final. Estas tablas creo que son clásicas del Golan. Que viene aquí. Es el resumen, ¿no? Agonista completo, activa el receptor con máxima eficacia. Parcial, agonista parcial, activa el receptor, pero no con la máxima eficacia, ya habíamos dicho. Agonista inverso, inactiva el receptor, constitutivamente activo, y hay antagonistas, ¿no? Que puede ser competitivo, se une de modo reversible al sitio activo del receptor y compite con la unión del agonista. Compite con el agonista, esto es importante. Antagonista no competitivo, se une de modo irreversible al sitio activo del receptor y evita la unión del agonista a este sitio. Y antagonista alostérico no competitivo, se une de modo reversible o irreversible a un sitio distinto del sitio activo del receptor y evita el cambio conformacional requerido para la activación del receptor por el agonista. O sea que hay agonistas completos y parciales y antagonistas competitivos y no competitivos. Bien. Reversibles y irreversibles. Así, reversibles y no reversibles. Bueno, variabilidad, que sería el tema 7. Dejen quito mi cuadrito, que no, yo mismo no veo la presentación. Ahí está. Entonces, la variabilidad, el Goodman dice que la variabilidad depende de la dosis prescrita, que puede haber errores de medicación, cumplimiento del paciente, la dosis administrada. Creo que alguien quiere entrar, ¿verdad? Ya, es que me faltan 2 alumnos, pero una de ellas está teniendo problemas con su internet. Ok. Entro. Hola, Ok. Katia. La dosis administrada, que tiene que ver con la velocidad y el grado de absorción, la talla y composición corporal, no es lo mismo que se administre a una persona grande, a una persona chica, en talla, con más o menos grasa, con más o menos agua, distribución de los fluidos corporales, la unión a plasma y a los tejidos, y la velocidad de metabolismo y excreción. Hay acetiladores rápidos, lentos, medianos, entonces, bueno, eso depende. La concentración de los sitios de acción, que pueden ser variables fisiológicas, por factores patológicos, factores genéticos, interacción con otros fármacos que el paciente esté tomando, desarrollo de tolerancia a mucho tiempo de tomar ese fármaco y desensibilización. O tomar otros fármacos que, pues, que compitan por el efecto. Y efectos de los fármacos, que son interacciones fármaco-receptor, estado funcional del sistema blanco, selectividad del fármaco, con propensión a producir efectos indeseables, efectos placebo, tampoco hay que dejarlos fuera, y la resistencia de los agentes antimicrobianos que evolucionan. En total, digamos, en resumen, sería como este triángulo, que hay variaciones genéticas, variaciones fisiológicas, variaciones patológicas e interacciones farmacológicas. Estos 4 elementos van a darnos muchas probables combinaciones y es importante que ustedes vean a cada paciente con todas estas variaciones porque aunque se enseñe una cosa, pues la patología puede ser muy diferente, genéticamente diferente, fisiológicamente diferente
y hay que hacer los ajustes pertinentes. ¿Vale? Entonces, los factores que afectan la respuesta farmacológica, los asociados al paciente, vamos a decir que la edad es uno de ellos. No es lo mismo dar un medicamento a un anciano que a un bebé. El peso, en ese mismo sentido, y digamos, también los bebés pueden no tener madurez enzimática, y al pesar poco, no es que nada más les demos la mitad de la pastilla o algo así, ¿no? Sino que no es equivalente, es completamente diferente. Enfermedades concomitantes, si tiene disfunción renal, si tiene desnutrición, diabetes. Si el paciente se apega o no al tratamiento, ustedes pueden mandar toda la posología bien estudiado para ese paciente, pero si el paciente se le olvida tomarse una pastilla de vez en cuando o no cree en las pastillas o lo que sea, pues no van a encontrar la dosis efectiva ustedes porque no tiene dosis. Y los factores genéticos, dependiendo de cada persona, de cada raza, casi. Y los asociados al tratamiento o al fármaco. Pueden muchos pacientes ser hipersensibles a determinados grupos farmacológicos, pueden ser tolerantes al fármaco, puede haber resistencia, por ejemplo, bacteriana a ese antibiótico, puede haber interacciones entre fármacos y alimentos. Si ustedes no las conocen, se lo mandan al paciente y el paciente no tiene por qué saberlo y toma X cosa, puede ser una planta, puede ser un alimento, y ahí hay una interacción. Y también, pues, hay medicamentos que pueden ocasionar teratogénesis o carcinogénesis, ¿no? Bueno, entonces, de los asociados al paciente, aquí, como yo les decía, la edad, un niño no es un adulto pequeño, hay diferente expresión para las proteínas. En adultos mayores hay que considerar cambios en el volumen de distribución y estado de salud. Generalmente con el aumento de la edad vienen también comorbilidades y es algo que no se nos puede escapar. En el peso, no solamente porque el paciente pese más, todas las veces se tiene que dar como una dosis equivalente al peso. También es importante considerar fármacos de empleo delicado y que tienen que ver con el volumen de distribución, es decir, con las proporciones que hay para todos los líquidos y los tejidos. No es lo mismo una persona que tenga demasiado tejido adiposo o una persona que sea muy pesada, muy musculosa o muy grande, ¿no? Y enfermedades concomitantes, si está deshidratado el paciente, si está desnutrido, afecta a la distribución. Si tiene daños hepáticos y renales, pues va a afectar el metabolismo, la excreción, va a aumentar el tiempo de vida media. Y el apego al tratamiento, porque el paciente generalmente va a abandonar o descuidar el tratamiento si no está bien apegado. Y también hay otras formas farmacéuticas que pues pueden mejorar a que el paciente consuma el medicamento o que no. Decía un profesor que pues no, o sea, el médico pues tiene que mandar eh, el mejor tratamiento para el paciente, digamos. eh, Hay personas que resisten, digamos, no sé, ponerse una inyección, y si existe el medicamento vía oral, pues, y se puede, pues es mejor. Entonces, los asociados al paciente, en cuanto a factores genéticos, puede haber mutaciones o polimorfismos en el cambio de la secuencia de aminoácidos, lo que nos va a hacer cambios en las proteínas, y va a haber mutaciones para las proteínas diana. En ese receptor que nosotros esperábamos que estuviera así como lo vimos en el libro, pues no tiene por qué estar así, puede tener mutaciones. Y también puede haber mutaciones en las enzimas que interfieren en el proceso de administración, distribución, metabolismo y eliminación. Y esto va a tener una respuesta farmacológica, ¿no? Va a tener un efecto sobre la respuesta farmacológica. Si hay modificaciones en el receptor, pues va a haber disminución de la afinidad a ese fármaco. Y si hay mutaciones en las enzimas que interfieren, pues puede haber variaciones en el tiempo de vida media y la cantidad del fármaco que es absorbido. Por ejemplo, aquí les ponía el omeprazol.
y la clozapina, que es un antipsicótico que actúa con los receptores de serotonina, si están modificados. Y el omeprazol con el CYP2C19, que es el que lo metaboliza. Estaba encontrando también, hace rato encontré uno que, por ejemplo, para inducción enzimática, el CYP1A2 metaboliza el café, pero hay unos que inhiben el CYP1A2, por ejemplo, el omeprazol o la nicotina. Entonces, si se inhibe esto no es de una mutación, pues, pero inhibe este CYP, ¿no? Bueno, el CYP1A2, la nicotina. Entonces, fumar y beber café aumenta el tiempo de vida media del café, porque no se puede metabolizar por ese CYP. Las dietas también modifican es una variante. Una dieta que está demasiado cargada en proteínas aumenta el metabolismo oxidativo de algunos fármacos y aumenta el citocromo P450 en los microsomas hepáticos. Una dieta que tiene muy pocas proteínas va a disminuir el aclaramiento metabólico y va a disminuir el flujo renal plasmático, el aclaramiento de creatinina y la excreción renal, ¿no? No hay materiales para hacer esto. Si hay un aumento de carbohidratos, demasiadas azúcares, va a disminuir el metabolismo oxidativo de algunos fármacos y también puede disminuir el contenido del citocromo P450. Igual aquí, ¿no? Asado de carnes en la brasa con carbón vegetal puede acelerar el metabolismo de algunos fármacos. Las verduras crucíferas, como el repollo, coles de Bruselas y tal, pueden aumentar algunas reacciones de oxidación y glucuronidación. Y las metilxantinas, metilxantinas, como la cafeína, teofilina, teobromina, que se encuentran en bebidas y se consumen en abundancia, como café, colas, té o chocolate, pueden modificar algunos procesos metabólicos. Entonces, bueno, detenidamente, cuando veamos cada uno de los fármacos, vamos a ver con este alimento, con este otro fármaco, hay que tener estas precauciones. Y en cuanto al metabolismo, puede haber metabolizadores que son ultra rápidos, es decir, ustedes le dan un fármaco y lo metaboliza en muy poco tiempo, ya elimina ese fármaco. La respuesta va a ser muy baja, muy nula, de muy poco tiempo, y entonces a estos hay que darles aumento de la dosis o cambiarles el fármaco. Podemos tener metabolizadores rápidos, que son la mayoría de la población, se encontrarán en metabolizadores rápidos o medianos, incluso los he visto que nada más dice rápidos, medianos y lentos. Esto dice 4. Entonces, la mayoría de la población se encuentra ahí en lo mediano, hay metabolismo esperado y se alcanza una respuesta esperada. Hay metabolizadores lentos, el fármaco está más tiempo en la sangre, hay mayores concentraciones del fármaco y hay que ajustar la dosis que se le da a ese metabolizador lento a la baja. Y hay metabolizadores nulos o muy lentos, probablemente enfermos, que prácticamente no metabolizan el fármaco, lo que quiere decir que todos los efectos, digamos, adversos, pues se pueden presentar con mayor probabilidad. El tiempo de vida media está incrementado porque no se elimina y hay riesgo de AM, que es enfermedad, no sé, no me quiero aventurar a decir nada porque no, la verdad no me acuerdo ahora. Y a estos hay que cambiarles el fármaco. Si a un paciente le dan un medicamento y pronto ustedes se dan cuenta que el efecto disminuyó y tal, pues se puede tratar de un metabolizador rápido. Igual, si no tiene el efecto deseado, puede tratarse de un metabolizador muy lento, ¿no? Con los efectos ahí sostenidos. Entonces, miren esto. Este es el que yo les decía que son 3, ¿no? Farmacogenética del CYP2D6. En número de sujetos, hay muy poquitos que son metabolizadores rápidos. La mayoría de la población, en la razón metabólica 4-hidroxidebrisoquina, la mayoría de las personas
metaboliza eficientemente o medio, ¿no? Y muy poquitas personas son metabolizadores lentos. Lo importante es saber que existen estos extremos y el tiempo de vida media se va a modificar para esos extremos, ¿no? Aunque claro, siempre hay unos que están por aquí, otros que están por aquí. Entonces no va a ser como que todos tengan el mismo tiempo de vida media para todos los fármacos, algunos más, algunos menos. Entonces hay unos que son asociados al fármaco, que ya les había dicho, que es la tolerancia, la resistencia, la carcinogénesis, teratogénesis, hipersensibilidad. Y aquí vemos, ¿no? La hipersensibilidad de los medicamentos. La reacción alérgica a los fármacos es una reacción adversa debido a una sensibilidad previa a una sustancia determinada o a otra estructura química similar. ¿Ustedes saben a qué medicamentos son alérgicos? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien es alérgico a un fármaco? Ah, no, bueno, yo que sepa yo no, pero sí he tenido, bueno, tuve una amiga que era alérgica a la penicilina. Ujú. Es probable que sean, como por estadísticas, si somos 40, es probable que aquí alguien sea hipersensible a algún medicamento. Eso hay que saberlo. Sulfas, dice. Penicilina, sulfas, en el chat están poniendo. Ah, sí. Ah, es que no veo el chat. Bueno, entonces, encontré yo que se podía presentar por estas 4 formas, ¿no? Apteno, no sé si han visto en inmunología esto, pero el fármaco tiene un sitio reactivo que forma enlaces covalentes con la proteína. Si el fármaco es muy pequeño, hay como una red que reúne a todas esas pequeñas partículas, pequeñas moléculas, y se puede hacer un, digamos, como un cuerpo grande que ya se puede presentar, y eso sería como una red de apteno. También puede ser proapteno, que es el fármaco que ya está metabolizado a una sustancia reactiva, que modifica una proteína, y después ya se hace el apteno, o sea, después de que es metabolizado. Y presentación directa, es decir, que el fármaco se une directamente al receptor de células T, se ha observado en las sulfas y en algunos anticonvulsionantes. Entonces, esto es para los que son alérgicos a las sulfas, es probable que sea por esto, porque hay presentación directa del fármaco al TCR. No sé si llevan ahí en inmunología. O por daño celular o tisular, que el fármaco induce algunos daños, que libera sustancias proinflamatorias, citocinas. Y entonces puede ser desde el apteno, que es como esa red pequeñita de forma de acarrear a las moléculas para poderlas presentar inmunológicamente, porque se presentan al receptor inmunológico o porque hacen daño celular, ¿no? Lo importante es que ustedes sepan que dispara una reacción de hipersensibilidad inmunológica y viene inflamación, rubor, dolor. En fin. Tolerancia es el fenómeno adaptativo, por aquí les puse un chile, es el fenómeno adaptativo que implica una disminución gradual del efecto de un fármaco luego de su administración repetida o crónica, que obliga a aumentar la dosis para obtener el efecto inicial. Para los que comen chile, ya lo sabrán, ¿no? Es esto que yo casi no como chile, yo le echo tantito y estoy muy enchilado. Pero, por ejemplo, mi hermano come muchísimo chile y él ya tiene tolerancia de los receptores de capsaicina, a la capsaicina del chile, ¿no? Entonces ya no importa cuánto coma, como que lo siente como, ya no hace el mismo efecto, ¿no? Y a mí con muy poquita dosis del mismo fármaco, bueno, del chile, me hace más efecto, ¿no? Entonces, farmacocinéticamente, se refiere a los cambios a nivel de respuesta de los receptores. Ya se me tocó un taco con salsa. Un taco con salsa, ¿no? Ya el nivel de respuesta de los receptores para mí es muy alto, pero para mi hermano ya es muy bajo, ¿no? Y puede ser porque hay inducción de enzimas que inactivan el fármaco, que puede haber desensibilización de los receptores, secuestro de receptores o cambios en otros sistemas de señalización relacionados, ¿no? Puede ser muy compleja, pero lo que quiero que recuerden
es que es un fenómeno adaptativo la tolerancia y que se va dando gradualmente ante la exposición repetida de ese mismo fármaco, ¿no? Y entonces vamos a ver la tolerancia como la disminución gradual del efecto del fármaco luego de su administración repetida. No es de un día a otro o así, ¿no? Sino que es gradualmente. Farmacocinéticamente se verá en el metabolismo y aquí me equivoqué, es de la adaptación a los receptores. Dianania, bueno, que tiene que ver con la diana. Y la tolerancia cruzada, que puede ser alcohol con anestésicos generales. Y aquí vamos a ver otro concepto que es taquifilaxis, que esa es la tolerancia rápida y pasajera cuando se da una dosis, bueno, puede ser cualquier dosis, pero generalmente es una dosis alta se sobreestimula a un receptor y ese receptor ante tanto estímulo como mecanismo, digamos, de protección, deja de disparar el efecto intrínseco. Entonces, uno responde, 2 responde, 3 responde, 4 deja de responder, o sea, se apaga, digamos, el receptor y hay taquifilaxis. Ya no importa cuánto pongas tú, ya no va a tener efecto, que no es lo mismo que tolerancia. Entonces, aquí la desensibilización de receptores se los ponía el otro día, no sé si se acuerdan, en los receptores, para este metabotrópico, que por ahí venía una enzimita que se llamaba GRK1 y 2, y lo que hacía era, por un lado, desensibilizar al receptor pegándole fosfatos, y por el otro, hacer que se le juntara otra proteína que era esta, arrestina, y de esta forma impedía que se uniera el trímero de proteína G. Y así lo internalizaba, se internaliza, viene aquí, se quita la restina y esta vesícula con el receptor, pues lo puede mandar a degradar, a desmontar todas esas proteínas para utilizarlas en otra cosa, o extrañamente lo podría también reciclar y volverlo a reinsertar a la membrana. Y aquí está detenidamente, ¿no? Está ahí la tolerancia farmacodinámica. Está el GRK que se acerca, viene la restina, se fosfata la parte interna del metabotrópico, queda desensibilizado, ahí les pongo, cuando se fosforila. Y entonces, en un tercer mecanismo es el cambio de vía de señalización. En lugar de acoplarse a proteínas GI, cambia al acoplamiento GS. Esto crea respuestas paradójicas. Ejemplo, aumento de la ansiedad por benzodiazepinas, ¿no? O sea, una benzodiazepina se supone que debe de tener el efecto contrario y podría tener un efecto, lo que se llama efecto paradójico. Esto es por tolerancia. O sea, que se da mucha benzodiazepina, tanto tiempo, tantas veces, la persona la toma para tranquilizarse, que de pronto podría haber un efecto paradójico justo por la tolerancia. Al internalizarse puede desfosforilarse y reciclarse, como les decía, y reinsertarse en la membrana o destruirse. Ahí los lisosomas lo desmontan y lo destruyen. Bien, entonces la resistencia se refiere a la pérdida de la acción farmacológica inducida por los cambios de estructura en la fisiología celular. Es diferente. Pérdida de la acción farmacológica inducida por los cambios de la estructura. No es lo mismo que tolerancia. Y puede haber por reflujo de fármacos, es decir, que se expresan proteínas transportadoras de la membrana que expulsan el fármaco del interior celular. O sea, el fármaco entra, pero lo expulsan, ¿no? Ejemplo, las multidrug resistance con la glicoproteína P. Luego aquí la inactivación metabólica, que esto es de lo que les hablaba la profesora, incrementa la expresión de enzimas que degradan el fármaco. Por ejemplo, las beta-lactamasas destruyen el anillo beta-lactámico. Este es el anillo beta-lactámico, lo vamos a ver más adelante, y la beta-lactamasa destruye el anillo e inactiva, ¿no? su capacidad metabólica. Cambios en el sitio blanco, hay mutaciones que disminuyen la afinidad del fármaco por el sitio de unión. Por ejemplo, los antivirales, que me parece que un ejemplo que
Bueno, no sé si el temario lo dice, pero yo lo encontré, que era el oseltamivir, que podía haber un cambio del sitio blanco porque se había cambiado una valina por un no me acuerdo qué, pero estaba mutado pues el receptor. Y entonces, por estar mutado el receptor, pues ya no hay la misma afinidad. Y la reparación del daño. Por ejemplo, aquí vemos esta que ya la conocen ustedes de Bioca bastante bien. Y hay medicamentos que se utilizan para inhibir esa DNA topoisomerasa 2. Entonces, la célula afectada es capaz de revertir el daño inducido por el fármaco. Por ejemplo, hay algunos medicamentos que se dan como antitumorales, que lo que se quiere hacer es dañar el DNA, ¿no? E inhibir esa topoisomerasa para que no desenrolle muy bien la cadena de DNA, pero lo que, digamos, la resistencia es que revierte el daño. O sea, lo arregla antes de que pase. O formación de barreras, que seguro en inmunología ustedes ya lo están viendo. Se hacen biopelículas o biofilm, que puede actuar como barrera que limite el acceso del fármaco. Si se hace este tipo de barreras, pues ya simplemente no accede el medicamento. Aquí miren, este es del Goodman. No me acuerdo ahora cuál es este. Sí debe ser el Goodman. Son ejemplos de polimorfismos genéticos y metabolismo de fármacos. Para estos y los fármacos que se ven afectados. En el CYP1 A2, miren, paracetamol, cafeína y propanolol. Hace ratito hablábamos de cafeína. Para bueno, creo que todos son bastante importantes. No en vano se los pusieron allí en el Goodman, les digo. Y en diferentes fases. Estas las vimos con la doctora. La oxidación-reducción y la conjugación. Bueno, solo es para que lo tengan presente. Entonces, la interacción farmacológica se presenta cuando se administran dos o más medicamentos de forma simultánea. Esto ya lo habíamos visto. Los tipos de interacción pueden ser farmacodinámicos, es decir, de antagonismo, sinergismo, como ya habíamos visto, o farmacocinéticos, que haya cambios en la absorción y excreción, competencias por las proteínas plasmáticas o inducción o inhibición de enzimas que puedan metabolizar. Entonces, para la interacción farmacodinámica entre fármacos, hay antagonismos de 3 tipos, y esto es importante. Suele ser pregunta. Fisiológico, es decir, que dos fármacos producen efectos opuestos. Por ejemplo, si ustedes se toman una cerveza, que es depresor, y un café, ¿no? Que es estimulante. Ahí fisiológicamente antagonizan, pero solamente fisiológicamente. Farmacológico, es decir, dos fármacos que actúan sobre el mismo receptor, pero uno antagoniza y el otro agoniza. Ejemplo, flumazenil y las benzodiazepinas. Ahí es un antagonismo farmacológico. Tiene que ver, cuando decimos farmacológico, tiene que ver con ligandos y receptores. Y químico, un fármaco interactúa químicamente con otro, y ahí estamos hablando de, por ejemplo, el EDTA, que es etinil diamino tetracético, que sirve para quelar. Lo que hace es que quela cationes metálicos, ¿no? Generalmente es para calcio y plomo, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que tiene una interacción de tipo químico con otro fármaco, con otra sustancia, con lo que sea, ¿no? Y, perdón. Sinergismo, ya lo habíamos visto. De suma, el efecto final es igual a la suma de los efectos individuales. Por ejemplo, paracetamol más naproxeno, ¿no? Estamos hablando de AINE1 más AINE2. Y potenciación, que es lo que les decía la doctora. No sé con qué viene, creo que es paracetamol y cafeína. Así vienen, ¿no? O ya saben ustedes estas fórmulas modernas que venden a veces hasta en la tienda más cercana, que son como muy express para quitar el dolor de cabeza y no sé qué. Bueno, son de potenciación, cafeína con AINE. Así que si los ven, ya saben que es de tipo interacción farmacodinámica
de tipo sinergista de potenciación. Bien. Entonces, la interacción farmacocinética que habíamos dicho de la alteración en la absorción o excreción, puede ser que haya formación de complejos insolubles que disminuyen el porcentaje del fármaco, ¿no? Por ejemplo, la tetraciclina, habíamos dicho que la tetraciclina quela el calcio, o los cambios de pH en el gastrointestinal, el tracto gastrointestinal, o orina por la ingesta de alimentos o antiácidos, ¿no? Aquí los AINES es un buen ejemplo, con las sales de hidróxido, que forman carboxilatos. Bueno, las competencias por las proteínas plasmáticas, que quiere decir que los fármacos con alta unión a proteínas plasmáticas ocupan esas proteínas, y hay otros fármacos que también se deben de unir a las proteínas plasmáticas, pero como ya la proteína está siendo ocupada, este fármaco queda libre, y al quedar libre, aquí pone aumento en la fracción libre del fármaco en el organismo, aumentan los efectos, porque si generalmente estaba unido y una fracción pequeña estaba libre, pues eso era lo que uno esperaba. Pero si ahora hay mucho libre porque otro está ocupando su sitio de unión o su unión a las proteínas, pues puede aumentar los efectos, ¿no? Y aquí la warfarina es un buen ejemplo, y que vamos a ver detenidamente, porque se une a las proteínas, y esto puede hacer que la fracción de fármaco de otro fármaco esté libre, ¿no? Y tenga más efecto. Y la inhibición o inducción de enzimas metabólicas. Hay fármacos o alimentos que causan incremento o inhiben algunas enzimas del CYP450, ¿no? Aquí solo un ejemplo, lo que les decía, la cafeína es metabolizada por el CYP1A2. Entonces, hay unos medicamentos que inducen enzimas y hay otros que inhiben enzimas. En este caso, la venlafaxina y el fenobarbital inducen esa enzima, lo que va a hacer que más rápido el café sea metabolizado. Pero hay otros que inhiben esa enzima, por ejemplo, el omeprazol y la nicotina, que va a hacer que la cafeína dure más tiempo. Ok. Entonces, carcinogénesis y teratogénesis, que es la parte final, ya casi acabo, se estima que requieren de 4 a 7% mutaciones de genes clave para inducir el cáncer, es más raro, y teratogénesis se refiere a las malformaciones anatómicas macroscópicas que afectan, pues, el feto, ¿no? Y esto puede ser genotóxico, daño directo al DNA, y que de allí, como hay daño directo, pues en la replicación se produzcan este tipo de neoplasias, y carcinogénico por otras vías, porque hay inflamación crónica, y eso desata la malformación celular o inmunosupresión. Y en teratogénesis por afecciones en la síntesis de DNA, daño directo a los folatos como el trimethoprim, que ya veíamos, la alteración, que lo veremos más adelante también, alteración de vías de señalización para las vías metabólicas, afecta la maquinaria ahí, o generación de radicales libres y electrófilos. Creo que esto lo vieron en bioquímica, ¿no? Bueno, en fin. Estos serían como los mecanismos generales que más pueden ocasionar ya sea teratogénesis o crecimientos cancerígenos. Y es todo. ¿Tienen alguna duda? No, doctor, gracias. Qué bueno. Pues creo que terminamos ahí como 8 minutos antes de que terminara la hora. No sé si la doctora quiere agregar algo más.